Dicen que debes de tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Te reto a que pienses lo mismo después de escuchar esta historia. Quiero iniciar esta velada contándote algo acerca de mí. Yo les he dicho en los sábados de sombras que durante una temporada bastante extensa fui a misiones. Iba a lugares que eran bastante lejanos de la zona en la que yo vivía y estábamos ahí conviviendo con las personas del lugar. Una de las cosas que más me gustaban en misiones es que las personas siempre tenían historias para contar. Y en cada pueblo y en cada lugar había historias acerca de aparecidos, de fantasmas, de situaciones que son improbables que ocurran. Hoy, para empezar esta fogata, te tengo varias historias que vienen de estos pueblos remotos, leyendas de lugares que quién sabe cuánto tiempo tienen rondando ahí. La primera es una historia que creo que es la más antigua que te voy a contar el día de hoy. Este pueblo, que está en México, no sé en dónde está, no tengo la menor idea. Tiene una historia que se ha estado pasando de generación en generación en una familia cuyo tal vez bisabuelo o tatarabuelo proviene de ese lugar. Y es más, si alguien de las personas de la audiencia reconoce esta historia, déjame en los comentarios, me interesa saber dónde está este pueblo. Cuentan que este pueblo es un pueblo que está enfocado a cuestiones de cultivo. Una parte del pueblo, no todo, pero una parte grande está enfocada al cultivo de maíz. Pero hay un maizal, específicamente uno, el que lo tienen todo cerrado con un cierto cerco, porque en lugar de ahí estamos hablando que son años en los que no hay nada por qué temer. No hay asaltos, no hay robos, no hay personas malas. Es un lugar bastante remoto. Y ese cultivo que tienen ahí, bueno, más bien, casi todos los que tienen ahí, están libres, excepto ese pequeño maizal. Ese maizal está todo con una barda, está bardeado. Y tiene de hecho ciertas como niveles de protección. Pero eso no es porque tengan miedo de que les roben algo. El maizal está protegido de que las personas se pierdan dentro de él, porque en los últimos años, probablemente décadas, han encontrado varios cuerpos. El tema, la situación, es cómo los encuentran. Cuerpos pálidos, absolutamente blancos, como si hubieran tenido el susto de su vida o como si ya no tuvieran sangre, y el rostro de una persona aterrorizada. Algunos de esos cuerpos son personas que ni siquiera pertenecían al pueblo. Pero hay una situación en especial. En las noches, justo antes de hallar un cadáver, siempre escuchan un silbido en todas las casas, como si afuera de la casa alguien estuviera haciendo un silbido largo. La persona que me mandó esta historia me dice, esto que te voy a decir le pasó tal vez a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo no lo tengo claro, pero pasó en mi familia. Estas personas, pese a que ya sabían que este lugar estaba con esa protección y se sabía que habían encontrado cuerpos ahí, se hicieron un reto, estaban fuera de sus cabales, aparte se envalentonaron, aparte eran muy jóvenes, aparte no eran tan inteligentes. Lo peor es que el que tomó el reto fue el abuelo de esta familia, o bueno, el familiar, tal vez te digo que tal vez es un bisabuelo por la situación, por las descripciones del pueblo y la falta de tecnología que había. A mí me suena que tiene mucho tiempo esta historia. El punto es que él es el que decide que él no va a tener miedo a leyendas ridículas, ni a fantasmas. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Diciendo eso, entre dos empiezan a mover un poco esta cerca, zafan un par de maderas, hay unas protecciones en el piso, entre vidrios y varias cosas. Ellos hacen de alguna manera como una barrida del piso, y le hacen un pedacito ahí de campo para que se pueda meter. Este tipo quiere demostrarles que él verdaderamente es valiente, porque justo antes de entrar se dio un buen raspón en el brazo, y el brazo lo traía ahí, soltando este líquido vital que parece Kool-Aid de fresa. Y entonces se los mostró, lo vio, se chupó ese liquidito, le sonrió y les dijo, esto hay que tenerle miedo, no a las fregaderas que dicen que viven aquí. Y comienza a caminar dentro del maizal. Y empieza a decir, si hay un espíritu, órale, yo soy el valiente, a mí me vas a tener miedo, hoy vas a aprender o qué.
¿Qué muy gallina? ¿Nada más te metes con los que sí puedes asustar? Y mientras él está ahí, retando, vociferando, diciendo grito, estupidez y media, intentando que cualquier cosa que esté ahí le haga caso y se muestre para él mostrarle lo valiente que es, uno de sus amigos grita estando fuera: ¡Fausto! ¡Ya cállate! Y entonces, ¿dónde voltea? Fausto se lleva una sorpresa que lo deja un poco atontado. Recuerda que él está bajo los efectos del alcohol. Cuando voltea, no ve a sus amigos, se ve muy oscuro. Todavía Fausto cree que de alguna manera le falta tal vez lagrimeo en los ojos o los trae muy secos o algo porque se empieza a tallar. Los vuelve a abrir y no se ve nada, está totalmente oscuro. Y entonces grita él: ¡Gastón, ni te veo! ¿Dónde estás? Y vuelve a voltear y vuelve a gritar: ¡A cualquier espíritu! Y ahora ya no es Gastón, ahora es un grupo de sus amigos que está afuera. ¡Fausto, que te calles! Y entonces Fausto se encabrona y dice: ¿qué? Entonces ya, ustedes fueron los gallinas. Y cuando voltea, logra verlo. Detrás de él no lograba ver a sus amigos porque había alguien prácticamente pegado a él, lo suficientemente grande para sacarle casi 60 centímetros de cada hombro, lo suficientemente alto como para tener que voltear así y no lograr ver dónde empezaba la parte de la cabeza. Era algo enorme. Fausto lo nota porque ve que alrededor de él sí se ve como el final de esa sombra, y se logra ver a lo lejos un granero que tiene prendida una vela, y se logra ver a un amigo que trae cargando un quinqué que nada más le viene haciendo un movimiento de mano debajo del cuello como córtalo, déjalo ahí, y tiene una cara de miedo con la que no puede. Fausto empieza a caminar hacia atrás y poco a poco ve que esa sombra se hace más pequeña, del tamaño de un ser humano. Tiene un sombrero de copa, tiene un cuerpo casi del tamaño de Fausto, y entonces se voltea y empieza a caminar. Y empieza a escuchar que justamente después de que da un paso, detrás de él, a escasos 2 o 3 metros, suena que algo resquebraja unas ramitas. Da otro paso, resquebraja ramitas. Empieza a caminar rápido, detrás de él empiezan a caminar rápido. Y entonces nada más grita: ¿me estás siguiendo o no? Y nada más le gritan: Fausto, escápate por tu vida. Y los amigos corren para el lado contrario. Los pocos destellos de luz que tenía Fausto eran por la luna, y en el momento en el que se fueron con sus quinqués, todo eso se volvió muy oscuro. ¿Esa sombra lo estaba cubriendo? ¿Esa sombra lo había cobijado? ¿Esa sombra se había transformado en algún tipo de manto o velo que le impedía ver? No sabía, porque inclusive los maizales de enfrente le eran imposibles de verlos. Y empezó a toparse con uno y con otro, y empezó a meter golpes y patadas, y empezó a caminar y caminar y caminar, y empezó a gritar: por favor, déjame, por favor, discúlpame, y topó de frente con la puerta de su casa. Casa que está en el lado contrario del pueblo, casa que está a casi 450 metros de donde está ese maizal, casa que no hay manera en la que haya podido llegar sin haber abierto primero la barda, cruzar del otro lado, voltear su dirección y caminar al lado contrario. Lo que le pasó al abuelo es imposible, pero lo que sigue es peor. Porque cuando se topa de frente con la puerta, y entonces él está totalmente mareado, atontado, muy asustado, la puerta se abre, la mamá de este hombre está ahí, y le dice: ¿qué pasa? Porque lo ve asustado, lo ve muy raro. Y entonces la señora alza la mirada y ve algo detrás de él. Algo que le genera tanto terror que la señora se tapa con las manos la boca para aguantar un grito, lo agarra de los hombros y lo mete y apaga todas las luces de la casa. Y entonces Fausto empieza a decir: ¿quién es? ¿quién es? Como si se hubiera quedado ciego. Fausto no logra ver quién lo está ayudando porque lo están ayudando. Y él sigue metiendo manotazos y patadas y la mamá le tiene que hablar al oído: cállate, Fausto, estás en la casa, cállate, cállate, Fausto. Y entonces la señora sigue apagando las luces y él le dice: ¿qué haces, mamá? Se le pega y le pone la mano en la boca. Por tu vida, Fausto, cierra la boca, que no se dé cuenta que estamos aquí. La noche lo pierde. ¿Qué era esa cosa? No sé, no tengo idea. Fausto no preguntó. Fausto no heredó esa parte del conocimiento de su familia.
Fausto quedó helado porque después de que su mamá le dijo eso con un tono con el que jamás en la vida le había hablado, sonó un silbido justo afuera de la casa. Y al día siguiente, uno de los amigos con los que él había estado en ese campo amaneció dentro del maizal, muerto, con una cara de horror completamente blanco. ¿Conoces a este pueblo embrujado? Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a insultar o atacar a una bruja, o te puede pasar lo que le pasó a don Silvestre. Don Silvestre, hace ya unos 30 años, dejó un legado que no es nada bonito. La familia de Mauricio cree que está condenada y asediada por brujas por algo que hizo su abuelo. Don Silvestre era un tipo de estos que llevaban siempre pistola a la cintura. En su casa tenía una escopeta y él le gustaba ir de caza. Y que no se fuera a topar con algún bravucón que viniera a molestar a una de sus hijas o de sus hijos, o peor, tirarle los perros a la esposa. No, porque don Silvestre no lo pensaba 2 veces. Y salía con su pistola y los amenazaba directo. Su pistola, que tenía varias, entre ellas un revólver, siempre lo tenía cargado. El tipo daba disparos al aire y era un sujeto genio y figura. Todos lo conocían y no por las mejores razones. Resulta que don Silvestre era vecino de una bruja que era conocida por ser bruja. Una mujer que se dedicaba a amarres, a abrir caminos, a hacer trabajos, vender hierbas, a hacer limpias, todas las cosas que has escuchado que puede hacer una bruja. Don Silvestre no requería sus servicios nunca. De hecho, la repudiaba. Decía que esa mujer se ganaba la vida echando mentiras y haciendo puras tonterías. Pero hay algo. Don Silvestre llegó un momento en el que se empezó a fastidiar con la pura presencia de la casa. Y buscaba excusas. Si se topaba a la mujer entrando en la casa, comenzaba a ir a caminar y a agredirle, y a decirle que se fuera de ese lugar, que no la querían, que si un día le daba una razón y luego se ponía la mano en la pistola y le daba a entender que le diera una razón cualquier excusa y la iba a tronar. Era un tipo no muy sociable, muy agresivo. En este caso definitivamente no es el bueno de la historia. La bruja no sabemos si era buena, mala, oscura, negra, blanca, qué tipo de magia utilizaba. El punto es que sí se sentía acosada por este hombre. Llegó un momento en el que hubo una guerra entre los dos. Y cada vez que se levantaba don Silvestre, había algo fuera de su casa. Tierra, costalitos que tenían plumas de algún tipo de gallo o de gallina, normalmente negros, a veces tenían sangre, a veces un pequeño cadáver, a veces había un montículo y adentro del montículo ya le había tocado perros muertos, gatos muertos. Esta mujer quería embrujarlo. Dejaba manchas de manos en las paredes, en la parte de los vidrios afuera de la casa, y don Silvestre no se dejaba asustar. Cuando tenía oportunidad se paraba fuera de la casa y le empezaba a decir: «¡Enedina! Estas luego son para ti», y empezaba a disparar al aire. Estaba loco don Silvestre. Pasa el tiempo. Llega un momento en el que don Silvestre envejece. Y a causa de un problema en los pulmones, neumonía, vete a saber, tiene que pasar una temporada muy larga en casa. No puede salir. No puede andar haciendo sus juegos ni sus travesuras de andar amenazando gente. Andar cargando con la pistola es algo que le tiene casi prohibido el médico. No porque vaya a generar un accidente, no, sino porque le puede dar un mal aire. Así es que pasan varios meses y don Silvestre, bueno, ahí está en casa, pobre hombre, sin poder amenazar a alguien. Y eso hizo que contuviera mucha energía y que todas esas vivencias o ganas de poder llevar a sus arrojos a una actividad concreta se fue acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Así es que el día que se sintió bien, se sentía muy bien para ser otra vez don Silvestre. Y cuando sale de su casa quiere ir a visitar a su gran amiga, Enedina. Y se topó con algo que no le gustó. Arriba de la casa de Enedina, porque era una casa de un piso, en la parte del techo que tenía una parte que era de madera y otra parte que era como de trozos de lámina pegada una arriba de otra. Enedina no era una persona rica. Vio que todo ahí estaba lleno de unos pájaros grandotes de color blanco, así los mencionaba él, unos pajarotes blancos feos. Parecían como búhos, pero peores. Y entonces los vio y notó que se le quedaban viendo.
Y él entonces se acercaba a la casa de Nedina porque don Silvestre no es un tipo que se va a poner a correr por un pajarraco. Entonces camina a la casa de Nedina y se les queda viendo y le dice, ¿qué me están viendo qué? Y empiezan a chistar los pájaros. Empiezan a chistar estas lechuzas. Así es que él llega a la puerta, le toca a Nedina y le dice, ¿me extrañaste, vieja bruja? No hay sonido dentro de la casa. Y le dice, te traigo un regalito, Nedina. Ya hace mucho que no escucho de ti, ábreme. No hay sonido en la casa. Se regresa. Es de estas cuestiones raras que pasando el tiempo, tu enemigo al mismo tiempo se transforma en tu amigo y la gente que odias no puedes vivir sin ello. Y don Silvestre no se había dado cuenta, pero a su manera le estaba extrañando a Nedina, aunque lo odiaba. Y lo odiaba mucho. Un tipo que tiene cierto problema en el corazón y ahí arriba le faltan algunas tuercas y tornillos. El punto es que esto comienza a hacerlo recurrentemente. Una vez, 2 veces al día, y llegando el tercer día, ve que no es esta mujer, siguen los pájaros ahí, y ve tú a saber si fue el despecho, el odio, el amor, o todo eso en la cabeza malsana de este tipo, pero llegando a la puerta y viendo que no le abrieron, regresa a casa, va por su escopeta, le apunta a uno de estos pájaros y empieza a darles de plomazos a uno y a otro. Empiezan a escabullirse estos pajarracos y a uno sí le da. De alguna manera don Silvestre se le alegra porque les vuelvo a decir, no es un tipo que esté en sus 5 sentidos. Regresa a casa y al día siguiente va por la policía. Resulta que en el patio trasero de doña Nedina encontraron a una señora ya mayor, perforada y muerta por balas de escopeta. Y el único tipo que trae escopeta en la zona y que el día anterior lo escucharon disparar es don Silvestre. Y ahí es donde se entera, estando en la comisaría, apuntando su declaración, es cuando se entera que Nedina había fallecido la semana pasada. Y desde el día que falleció, había un montón de lechuzas arriba de la casa. Los vecinos no se acercaban porque decían que eran las brujas despidiendo a su amiga. Y parece que don Silvestre se echó una de las amigas de Nedina. Desde entonces la familia de Mauricio dicen que son asediados por las brujas, que no importa dónde van, no importa incluso si viajan a otra ciudad u otro país, si se acercan a un lugar donde hay muchos árboles, comienzan a chistarles y que no se queden solos ahí, porque comienzan a ver sombras, sentir presencias y lo peor, susurros de voces de mujeres que la mayoría parecen mujeres de la tercera edad. ¿Habías escuchado de la maldición de las lechuzas? Hay brujerías evidentemente malévolas. Ya hay brujerías que pareciera, cuya finalidad es buena. Esta de la que te voy a contar salvó la vida de algunas personas, permitió que una niña naciera y ha permitido que toda una familia florezca, pero al día de hoy no tienen la menor idea si es buena o mala. Dame tu opinión una vez que escuches esta historia. Ya que estamos hablando de brujas, tengo que hacer una acotación importante. Resulta que en el canal, en muchas de las historias que nos han mandado, las brujas, estas entidades que a veces no parecen humanas, o estas personas que practican la hechicería o la magia, en muchas ocasiones son las malas del cuento. En este caso, tengo la duda. Parece que no, pero también es un poco extraño. Déjame contarte por qué. No es una cuestión de prejuicios. Más bien, revisa esta historia y dame tu opinión. Lisette tiene una creencia personal. Ella cree firmemente en el que existe la brujería. No sabe si es buena o es mala, pese a que le hizo bien a ella y a toda su familia. Pero cree firmemente en eso, aunque no tiene ningún tipo de creencia espiritual más allá de eso. Y todo es a raíz de que ella asegura que su papá sigue vivo el día de hoy, gracias a que una bruja le salvó la vida con algún tipo de hechicería extraña. Ahí te va la historia. Resulta que hace muchos años, antes de que Lisette siquiera estuviera en la mente de sus papás, en los planes de sus papás o en la cuna de sus papás, resulta que el papá de Lisette tuvo un problema de corazón que no terminaban de detectarle qué era. El papá de Lisette, el señor Teodoro, vivía en un ranchito, un pueblo pequeñito. Y sí había una clínica pequeñita a la que de repente, de vez en cuando iba un doctor.
pero no era un especialista. Y estás hablando que esto fue más o menos como en los años 70. El señor Teodoro, ahí a sus 20 años en este pueblito, comenzó a tener problemas. Empezaba a sentir de repente como cierto dolor en el estómago, una necesidad de levantar los brazos, le faltaba el aire, cosas que le empezaban a generar como cierta incertidumbre acerca de su salud. Estaba a punto de casarse, estaba muy enamorado de su novia, años después ella va a ser la madre de Lisette, pero estando ahí en este pueblito, él tenía miedo, no sabía qué hacer. Fue la mamá de Lisette la que le recomendó que fuera a un pueblo vecino, que decían que allá había una curandera y que la curandera era muy buena en lo que hacía. Este hombre, después de haber ido al médico en varias ocasiones, te vuelvo a decir, son otros años, otro sistema de salud, no le dieron una buena atención, no había nada de conocimiento como al día de hoy, y fue ahí, con la recomendación de su novia, que él va a ese pueblito y va con esta bruja. Llegando ya a la casa de doña Rubí, la bruja de este pueblito, llega, toca la puerta y empieza a decir, Doña Rubí, soy Teodoro, por favor ayúdeme. Me recomendaron con usted, por favor ayúdeme. Me ando muriendo, Doña Rubí. Oye, nada. No había ningún sonido dentro de la casa. Teodoro realmente estaba preocupado por su salud, así es que se sentó ahí en el portalito de la entrada. Y estaba ahí sentadito. Y pasa media hora, 1 hora, 2 horas, perdió noción del tiempo, llega parte de la noche, se vuelve a parar, vuelve a tocar, Doña Rubí, por favor ayúdeme, soy Teodoro, me recomendaron con usted, Doña Rubí, por favor, Doña Rubí, ayúdeme, me ando muriendo, ayúdeme, Doña Rubí. Se quedó ahí, nadie le abrió. Día siguiente en la mañana, Teodoro está dormido en el portalito, se despierta en el portalito. Sabrá Dios qué hora es, todavía está oscuro, pero ya cantó un gallito, se levanta, toca puerta, Doña Rubí, por favor. Y entonces suena la voz de una mujer, ¡oh, déjame descansar! Y de repente suenan unos pasos rápidos que llegan a la puerta, se abre la puerta, queda la tela mosquitera, que es esta tela que queda como entre el exterior y el interior, y ahí se ve una señora chaparrita, trae envuelto un chal negro en la cabeza, alrededor del cuello. El chal termina como con unas borlas de algún tipo de lana o material que se ve como felpudito. Ella debajo trae un vestido así largo que trae puntitos azules, blancos, negros. Una ropa de abuelita. Y entonces la dice, ay, Doña Rubí, discúlpeme. No, hombre, ¿cuál discúlpeme? No me dejas descansar, vete ya de aquí. Dice, por favor, Doña Rubí, que me recomendaron con usted, me ando muriendo, ayúdeme. Hombre, pues no puede hacer todo a uno, déjame descansar, regrésate de donde vienes, yo ya no puedo hacer nada por ti. Y le vuelvo a decir, Doña Rubí, me dijeron que si no es usted no es nadie, tenga piedad, hombre, tenga piedad y ayúdeme. Y la mujer total dice, pásale, ándale, abre la puerta, lo hace pasar, y él dice, mire, es que yo lo que no me digas nada, siéntate. Y ahí hay una sillita, él se sienta, y Doña Rubí trae nada más 2 cosas. Un vaso que parece que trae agua, una botellita aparte y trae como un tipo de telita. Y dice, primero, enjuágate la boca y escúpemela dentro de este botecito. Entonces mete el agua, empieza a dar como que enjuagadas, le escupe en el bote y después dice, y ahora con este pañuelo, lávate la boca y métela en el bote. Lo vuelve a hacer. Dice, ahora salte de la casa y regresa en unas 2 o 3 horas. Oiga, pero no me va a ayudar, lárgate de la casa, en 2 o 3 horas vuelve. Teodoro cree que realmente Doña Rubí lo que está haciendo es correrlo, no lo quiere, y nada más ya por hacer cualquier cosa y ya. Pero pues no pierde la esperanza, ya fue hasta allá, ya esperó un día, que es esperar otro ratito. Así es que se va caminando a la esquina, de la esquina se va caminando a la Alameda, una placita del pueblo, de ahí se queda en un arbolito, no sabe cuánto tiempo pasó, él no trae reloj de mano, no va a estar preguntándole a todos los transeúntes, qué vergüenza, ya de por sí está haciendo cosas bien vergonzosas al quedarse dormido fuera de una casa, no vayan a creer que es un borracho o un ladrón. Pues ahí está, sin querer llamar la atención, y se regresa caminando a la casa de Doña Rubí. Cuando regresa comienza a tocar, nadie le responde, otra vez, Doña Rubí, ábreme por favor, Doña Rubí. No, yo sé que no me quiere atender, por favor tenga piedad. Da hasta la noche. Este tipo no cede. Ya da en la madrugada, vuelve a tocar en la madrugada,
y vuelven a sonar los piececitos. Que mejor te vayas, ya te dije, déjame descansar. Por favor, doña Rubí, me ando muriendo. Si no es usted, nadie me va a ayudar. Se abre la puerta, ahí está la señora chaparrita. Ahora trae como un velo blanco, igual con este tipo de bolitas, la ropa de la mañana es la misma. Le dice, ya métete, ándale, ya pásate. Cuando se pasa, le dice, siéntate. Y donde se sienta en la silla, botecito, un vasito con agua, botecito vacío, un trapito. Y le dice, ahora le das lo mismo, haz buches, aviéntamelos en la botella, después límpiate. Y dice, doña Rubí, si no me quiere ayudar, mejor dígame que hagas lo que te digo. Haz lo que te digo. Pues ya, Teodoro ya como que sí, como que no. Toma el vaso, hace sus buches, los avienta en la botella, se limpia, lo mete allá adentro. Sálgase de aquí, venga mañana ya le tengo con lo que lo voy a ayudar. Dice, no, doña Rubí, pero es en serio, si no me va a ayudar, dígame. Me tengo que atender de alguna manera. Salte, si no confías no vuelvas. Y nada más donde pisa afuera, pues ya se da cuenta que esta mujer es de armas tomar, ¿verdad? Tiene su carácter y ya de por sí parece que lo está ayudando a la fuerza. Así es que sale, cierra la puerta y nada más escucha que dice, ya no dejan a una descansar, hombre. Cierra la puerta de golpe. Pues Teodoro no se quiere quedar dormido ahí, porque no va a ser que llegue algún gendarme y se lo lleve. Busca algún lugarcito como fuera del pueblo. Ahí hay una casa que está abandonada, tiene zona que era como que de caballeriza. Va, se duerme ahí, nadie lo molesta en la noche, pasa un poco de frío. Llega en la mañana, pues ya te imaginarás, doña Rubí no es de levantarse temprano, ¿verdad? Así es que tal vez le dan después de las 10, le da cerca de mediodía y suenan los pasitos. Y dice, hijo, que tú no te cansas, déjame descansar, ¿no entiendes? Dice, doña Rubí, por favor, ya le dije que me estoy muriendo y me dijo que volviera, aquí estoy. Pues pásate de una vez. Y cuando llega, en la mesa están las mismas 3 cosas, pero están cambiadas. El vaso trae un menjurje súper asqueroso. Parece una combinación como que lodo con babas, con veto a saber qué. Algo asqueroso. Ahora el bote es un bote negro y que tiene como unos círculos rojos. Y el paño es rojo completamente. Y le dice, siéntate. Haz buches, no te lo vayas a tragar, aunque se te antoje. Y él cree que se están burlando a él. Y dice, no, doña Rubí, pero ¿cómo? Haz buches y no te lo tragues aunque se te antoje. Lo vuelves a aventar en el botecito. Y acabando, vas a limpiarte toda la boca con el paño, toda completita, y lo masticas y después lo metes. No te tragues ni el paño, ni no te tragues el líquido aunque se te antoje. No, pues Teodoro está ofendido. 3 días pasando ahí miserias para que se burlen de él de esta manera, aparte qué porquería es la que tiene que tomar. Y está dudando si hacerlo o no, pero al final nada más piensa, Teodoro, te vas a morir. Estos días que has estado aquí llevan 2, 3 veces que te desvaneces, andas caminando lento porque se te va el aire. Ya haz esto, hombre, si aquí te vas, te fuiste, de una vez. Y mientras trae esas ideas en la cabeza, pues agarra, hace esos buches, y es algo bien raro, porque cuando toca en la lengua ese líquido y en la boca, le dan muchas ganas de tragárselo. Pero muchas. No había cosa que le diera más ganas de tragarse que eso. Y doña Rubí nada más le pela los ojos, los abre mucho, se le queda viendo, como de recordándole, ¿no? No te vayas a tragar eso. Y entonces él se acuerda, pone una cara de susto, agarra el bote rojo y le escupe. Está bien raro, porque él está seguro. Él está seguro y se lo contó después a su hija, muchos años después, que en el momento en el que lo escupe, él siente que esa cosa no le quema, le rompe la boca como si lo desgarrara por dentro. Y cuando trae el bote en la mano, siente que se calienta como si estuviera agarrando una brasa ardiente. Lo pone en la mesa con miedo y le dice, el pañuelo, límpiate y mastícalo. Y empieza a pasarlo por la boca, a masticarlo, y siente como si estuviera comiendo un platillo delicioso. Tiene ganas de tragárselo, y la viejita nada más se le acerca y le pega la nariz a su nariz, para que él entienda. Y entonces él vuelve a pelar los ojos, tiene miedo, se hace para atrás, y se saca el paño así, más o menos, lo va metiendo, y dice, ahora llévatelo para allá, quiero que lo entierres en tu casa, y si te pones bien, qué bueno, y si no, no vuelvas. Y se va. Cuando llega a su casa, él no se siente bien. Se siente humillado, se siente muy cansado, pero ya no le está faltando tanto el aire. Eso está muy raro. Entierra esa cosa afuera de la casa. Tiene miedo, porque mientras lo traía, había ideas en la cabeza que eran muy estúpidas. Échale un trago, dale una mordidita. No estaba tan feo, estaba bueno, ahorita trae sed, tómatelo. Y esas ideas intrusivas, esas voces que le están hablando,
A veces suenan como de mujer, muy seductora. No era la voz de doña Rubí, te lo aseguro. Y entonces, pobre Teodoro ahí está en ese conflicto interno, no trae ni una hogaza de pan, ni poderle dar un trago a nada porque va, no sé si a caballo, en camión, o no sé de qué manera se regresa a su casa, pero llegando ahí se está sintiendo un poco mejor de salud. Humillado, muy cansado, pero está raro, el cuerpo se siente como un poco mejor y después de enterrado las cosas mejor. Pasan 2 meses, ni una afección, se siente curado, va a que le hagan revisiones. Para el caso, las revisiones que le hacen ahí son cosas tan básicas que lo mismo era no hacérselas. Y entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esos años, el doctor le dice, tú no tienes nada. Y va a pasar como 6 meses, cuando él va otra vez a la vuelta de la casa de doña Rubí. Estamos hablando, para que hagas tú las cuentas, que de él, cuando fue con doña Rubí, ahora que regresa, ya pasaron entre 8, 10 meses, un año lo mucho, para que tengas una idea. Llega, ya sabe dónde es, toca la puerta, y este hombre lleva un ramo de flores y 1 litro de leche. Socialmente no es el más inteligente y conquistar a una mujer, en serio que la mamá de Lisette, Dios la llene por toda su paciencia y cariño, porque qué bárbaro. Y Lisette me lo dice, con los años no mejoró tanto, narrador. Pero él está llevando un obsequio de corazón, él está llevando algo para agradecerle. Y cuando llega ahí, pues está toque y toque la puerta y pues parece que la señora Rubí no fue trato especial de ese día. Ella es así, no abre la puerta fácil. Como ya se la sabe, él está decidido hasta que le abra. Si se tiene que pasar ahí 1, 2 o 3 días, es la mujer que le salvó la vida, así es que se queda allá fuera de la casa. No va a pasar el primer día, porque el primer día en la noche pasa un tipo a caballo y le pregunta como, ¿qué haces ahí? Y le dice, no, pues vengo a visitar a doña Rubí. No, pues ella ya no vive aquí. Dice, ella vive, y le da una dirección. Ah, gracias por decirme. Y este tipo suelta una carcajada. Dice, me la saludas cuando llegues. La dirección que le dio era de un panteón y hay una tumba de doña Rubí. Y pues se pone bien triste Teodoro. ¿Cómo que se me murió doña Rubí? No tuve tiempo de darle gracias. Pero cuando checa la fecha, doña Rubí lleva muerta 10 años. Y así es que ahora yo te pregunto, ¿ese tipo de brujería es buena? ¿Es mala? Porque al día de hoy Lisette no lo sabe. Y yo tampoco. Ten mucho cuidado si llegas a escuchar alguna vez el alarido de la Llorona, porque te puede pasar esto. Es muy interesante cuando recibes tantas historias, porque te vas topando con patrones que se repiten, cosas que parecen que ocurren en uno y otro lugar. Pero hay algo que ocurre en esta historia que a mí no me había tocado. Igual, si conoces personas que hayan vivido algo así, por favor, házmelo llegar al WhatsApp de las pesadillas. Ya sabes que el link está en Instagram, pero ahí te va. Todos en algún momento, si te gusta la temática paranormal, has escuchado hablar de la Llorona. Y has escuchado hablar de esta entidad que normalmente va vestida de blanco, cabello negro, y hay un tipo de sonido que parece lamento. Por un lado, hemos hecho especulaciones que eso es muy parecido a las banshees en Europa. Estos gritos que en algún momento pronostican la muerte. Hay historias de personas creadores de contenido que hablan acerca de que han visto esa entidad o que los ha perseguido o que han escuchado a la entidad y después de eso pasan tragedias. Bueno, hay un pueblo en México, un pueblo entero, que tiene un miedo tremendo a la aparición de la Llorona. Así como en la primera historia que te conté, en la que ese maizal embrujado y cada vez que se escucha el silbido las personas se estremecen por lo que va a ocurrir, hay un pueblo del cual cada vez que suena la Llorona, las personas se persignan. ¿Sabes qué es lo peor? Muchos de ellos ni siquiera son católicos. Muchos de ahí no son creyentes. Pero es su forma de protegerse, porque después de cada lamento, siempre aparece un muerto. Pareciera que en ese lugar la Llorona se cobra vidas. No sabemos exactamente quién o por qué. Cada vez que suene el lamento ahí, y si te toca vivirlo, persínate y pídele a Dios que no sigas tú, porque no saben, es azaroso. Niños, ancianos, hombres, mujeres, hasta animales. Cualquiera que esté en ese lugar y logre escuchar el lamento de la Llorona, tiene la posibilidad de ser su siguiente víctima. ¿Y tú?
¿Has escuchado el lamento de la Llorona? Si tú eres escéptico y no crees en nada paranormal, entonces te recomiendo escuchar el relato que me mandó Arnoldo. Arnoldo es una persona que no creía en nada de lo paranormal. Y nada me refiero a nada. No creía en lo sobrenatural, nada referente a ningún dios, ni ninguna deidad, ni ningún contacto con algo superior, ni tampoco con nada preternatural. Ningún tipo de contacto con entidades oscuras o cosas que sean del infierno, ni nada de eso. No cree tampoco en los fantasmas, en el espíritu o en las almas. O como te digo, no lo creía. Hasta que le pasó algo muy extraño. Su abuelo enferma y él tenía un cariño tremendo con su abuelo. Una relación muy bonita que se fue creando desde que era muy pequeño. Y su abuelo cuando era pequeño fue como su segundo papá y un gran maestro de vida. Había un árbol gigantesco, un limonero, en el patio de la casa de Arnoldo. Y ahí el abuelo lo levantaba y lo subía en las ramas para que se pusiera a bajar limones. Y ahí, mientras él bajaba limones, el abuelo le enseñaba poesías, le enseñaba canciones, se ponía a leer libros. Y Arnoldo estaba feliz, encantado en sus aventuras, pero al mismo tiempo, cuando bajaba, su abuelo le hacía preguntas. Eran exámenes, y tenía que pasar. Y era algo que le gustaba tanto, era un recuerdo tan bonito de su abuelo como preocupado en que supiera, en que aprendiera, que eso lo dejó marcado. Siempre de ahí en adelante y después cuando tuvo hijos, siempre que tenía un juego, intentaba mezclarlo con algo que tuviera que ver con el saber. De alguna forma lo marcó. Ahora que el abuelo está enfermo, Arnoldo está destrozado. ¿Sabes por qué? Porque es claro el diagnóstico y no hay nada que hacer ahí. El hombre ya está muy grande, pero ya está muy enfermo. Y ya dicen los familiares, ya hay que dejar descansar a papá. Y Arnoldo se siente lleno de rabia y lleno de ira. Y tiene una situación en el corazón, tiene una astilla clavada, tiene más de 10 años de no regresar a la casa de su abuelo. Sí lo ha visto, quiere muchísimo, pero lo ha visto en reuniones y lo ha visto más en su ciudad. La casa allá en el pueblo del abuelo, que es donde ahorita está Arnoldo, no la ha visto en más de 10 años. Toda la familia está en el hospital y los deja ahí. Y él se va a la casa del abuelo, pide por favor las llaves, quiere ir a recordar esos momentos, quiere volver a traer a la mente ese abuelo de cuando él era pequeño, para tener como algo en el corazón para poderse despedir de él, porque se siente roto, se siente vacío, no sabe cómo hacerle frente a esta situación. Llega a la casa y cada habitación, recuerdos. Aquí me sentaba en las piernas, yo me acuerdo de él. El aroma de sus perfumes cuando abrió el cajoncito en el que los guardaba, era algo que lo remontó y volvió a ser un niño por 2 o 3 segundos hasta que la realidad le topó de frente y el abuelo no estaba ahí. El abuelo está en el hospital y está convaleciente y entonces empiezan las preocupaciones y empieza el coraje y cómo puede ser si hay gente mala, ¿por qué te lo estás llevando él? Él es una persona tan linda, tan buena, todos lo queremos tanto. Y entonces Arnoldo voltea y dice, ¿con quién estoy hablando? Y entonces dice Arnoldo, por favor, no hagas esa estupidez que hacen muchas personas, que en el último momento es cuando te acuerdas de Dios. No existe. Y después de esto yo sé que no va a pasar nada con mi abuelo. No hay nada después. Nada más ya no va a estar y ya. Y empieza este diálogo extraño en el que una parte de él parece que conecta con algo que le está diciendo tal vez. Habla con tu abuelo, pídele a Dios, hay algo aquí. Y otra parte muy racional que le dice, nada de eso existe, son puras estupideces. Enfócate en lo importante. Ve con tu abuelo para que puedas cerrar tu ciclo, ve y habla con él y ya, sigue adelante. Ese día, en la mente de Arnoldo fue un infierno, porque comenzaron a resquebrajarse esos muros tan sólidos que tenía. Y no por algún tipo de prueba, no. Era porque cuando ya entran los sentimientos a veces no es tan fácil racionalizar. Llegando la noche no sabe si va a pasar la noche ahí o no. Pero entonces viene un recuerdo tremendo. La última vez que vio a su abuelo 10 años atrás ahí, el abuelo le dolían mucho las piernas, no se paró mucho ni estuvo mucho tiempo de pie. Y estaba sentado en una mecedora justo enfrente del televisor y se estaba meciendo y ahí, mientras estaba Arnoldo platicando con él, el abuelo comenzó a darle algunas de sus canciones que le cantaba cuando era niño y le recordó un par de poemas. Y fue un momento mágico. Estamos hablando que ya era un adulto y que tenía un bebé. Entonces fue un momento precioso y quiso recordarlo.
no encontró en ningún momento dicha mecedora, pero el televisor seguía ahí. Se sentó en un sofá e intentó con todo su esfuerzo como volver a evocar esa imagen, traer ese recuerdo, que fuera vivo en ese instante, y aun cuando era de noche, de repente el lugar se iluminó y estaba como viendo por medio de su imagen. Estaba viendo ahí a su abuelo, estaba sentado y meciéndose, lograba escuchar la mecedora, y estando ahí fue algo muy, muy, muy extraño, porque viendo eso tan real, le dijo al abuelo: abuelo, muchas gracias por todo el tiempo que estuviste conmigo. Y vio como el abuelo volteó y le sonrió, y entró un aire helado tremendamente fuerte al instante en esa casa que tenía puertas y ventanas cerradas. Y ese aire helado vuelve gélido en el lugar en el que está, baja la temperatura al instante, y esa magia, esa imagen que él está viendo ahí, desaparece en un segundo. Todo está totalmente oscuro, el televisor está frente de él, pero entre el televisor y el sofá hay una sombra enorme, y él está viendo de frente, y frente a sus ojos desaparece. La temperatura regresa a la normalidad, pero algo en su corazón le dice que sí se logró despedir. Cuando él va al hospital, va en camino para allá. Cuando encendió el carro, lo primero que hizo fue ver la hora, 12:15. Al llegar al hospital, le dicen: ya el abuelo ya se fue. Se fue a las 12:12. Justamente el momento en el que él vio la sombra, justamente en el momento en el que él logró despedirse. Y desde entonces Arnoldo me dice: no creía, pero ahora creo y me gusta creer. Creo que logré despedirme de mi abuelo. Elías Merchán tiene unas historias paranormales en su canal que están muy tétricas. Y aquí te voy a contar un par de las que escuché que me encantaron. Resulta que Elías Merchán, no sé si formó parte de la milicia, pero parece que tiene mucho conocimiento de eso. El Ejército Nacional Mexicano creo que es donde formó parte. Si me estoy equivocando, por favor déjenmelo en los comentarios. Y hay varias anécdotas que él cuenta. Lo cuenta a su manera, lo cuenta a su forma, pero ahí te van. En una ocasión, hay 2 soldados que van por una sierra. Van caminando los dos y ya están sumamente cansados. Tienen mucha hambre, traen cierta cantidad de dinero que les había dado su grupo, su equipo de trabajo, y tenían que llegar a un pueblito para comprar víveres. Llegan a cierta zona, ya está pasada las 10 de la mañana, vienen muy cansados, como te digo, y se topan a un señor arriba de una piedra. Este señor lleva un zarape, lleva un sombrero grande, y entonces ellos caminan, le giran al lado del señor y caminan rumbo a una brechita que se ve que al final hay un pueblo. Y entonces el señor los para y le dice: ¿a dónde van? Dicen: ahí al pueblo a comprar unas cosas. Y el señor dice: no vayan a ese pueblo, ahí no hay ninguna tienda, ahí no hay nada. No, el pueblo al que ustedes quieren ir es todo derecho. Dice: sí está más lejos, pero ahí sí hay una tienda. Y por favor, si compran cosas, muchachos, tráiganme un pan. Cómprenme un panecito, tengo hambre. Estos les dicen: seguro que aquí no hay tiendas, no hay nada. No vayan a ese pueblo, no hay nada. Pero vayan por el camino que les digo, se van a topar con el pueblo. Sí está más lejos, pero ahí van a encontrar lo que ocupan. Llegan, compran las cosas que necesitan, están muertos de cansancio, se toman un momento para descansar. Y cuando llegan ahí, la persona del tendajo, después de que compran las cosas, les dice: ¿de dónde vienen? Desde la sierra. Ah, ok. Y ahí se acordaron ellos y dicen: ¿sabes qué? Ya vimos que en la tienda no tienes pan y nos acordamos, ocupamos un pan. Y entonces el tipo les dice: se toparon al sujeto del zarape y el sombrero. Y ellos: ¿cómo sabes? Dice: se van a tener que regresar por ahí, porque es el único camino. Dice: ahí va a estar, no le hablen, porque si le dan su pan o hablan con él, los va a convencer de que lo acompañen a ese pueblo. Ese pueblo está abandonado, ahí no vive nadie, y los que entran ya no salen. Cuando regresan y van caminando en la sierra, los 2 soldados son personas que llevan una instrucción que los vuelve bastante fuertes de carácter, y estas situaciones no son la gran cosa hasta que se vuelven a topar al tipo del sombrero y el zarape.
Y hay algo intuyen que no deben de hacerle caso. Y les dice desde que se vienen acercando: traen mi pan, jóvenes. Me pueden acompañar a la casa, aquí la tengo rápido en el pueblito. Acompáñenme. Y ellos comienzan a caminar, no le dan la espalda. Y les dice: la próxima vez no se pierdan, jóvenes. O si no, me van a tener que acompañar. Y se escucha una carcajada macabra a sus espaldas. Estaban muertos de miedo y no quisieron voltar hacia atrás y simplemente se fueron caminando hasta su grupo de milicia. Pero hay otra situación que vivieron otros militares. Parece, y esto corríjanme también, que cuando los militares se les pone a otra persona como en vínculo, como si fueran un tipo dueto, que se van a cubrir las espaldas, que van a estar uno al tanto del otro, que uno se hace cargo del otro, le llaman a esa pareja antigüedad. Y entonces está una persona, un cadete o un militar, que ya tiene este grupo, esta pareja. Él está tomando una lista de reclutas que están en X partes para saber quiénes están ahí presentes. Y comienza a tomar todos los datos. Quién es, de qué regimiento, qué edad, etc. Y entonces va con su antigüedad, su compañero. Y le muestra y le dice: estas son las personas presentes en el cuarto. Entonces comienza a revisar y donde llega cierto nombre le dice: este nombre. ¿Quién te jugó la broma? ¿O me estás jugando una broma tú a mí? No, a ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el recluta 7. Estaba ahí en la cama, él me dio ese dato. Vamos para allá. Y van para allá, y donde llegan están todos excepto él. Y él comienza a preguntar que si vieron al recluta que estaba ahí, el 7, y le decían que no, que la cama estaba vacía. Y ve que su compañero está un poquito frío. Está un poquito helado, no le está gustando la información. Salen de la habitación. Le dice: dime que me estás jugando una broma. No, antigüedad, no sé por qué me estás diciendo eso. No es ninguna broma. Estaba ahí un muchacho y yo no sé por qué dicen que estaba vacía. Ellos tal vez se pusieron de acuerdo. ¿Cómo era? Y lo empieza a describir. Y conforme va dando datos, la antigüedad, su compañero, se empieza a poner cada vez más nervioso y más helado. Le dice: mira, antigüedad, te voy a decir tal cual. Estos datos son de mi pasada antigüedad y lo mataron en un combate. Y si me estás dando todos los datos de él y la descripción coincide, parece que se te apareció. Y Alan McChain tenía otra historia que me llamó mucho la atención. Resulta que de repente, en un pueblito, llega un militar tocando la casa de una de las personas que ahí vive. Y entonces le abre un señor de unos 45, 50 años, y le dice: ¿qué pasó, joven? Y el militar le dice: discúlpeme, señor, que lo esté molestando tan temprano, pero fíjese que hay una chica que es novia de un compañero nuestro, y no sé si usted sabía, creo que es su hija, y ella es la novia de nuestro compañero, y le empieza a dar los datos, santo y seña, la descripción. Y el papá le dice: ya. ¿Y qué pasó? Dice: bueno, ya tienen tiempo que están noviando, nosotros tenemos más de un mes aquí, y desde la primera semana, no sé en qué momento se la topó, no sé si en el campamento o fuera, pero pues tenían mucha química y ya en algunas ocasiones los hemos visto, los hemos saludado. Dice: pero el problema es que desde ayer no se presentó una guardia y nos dijeron que había ido a visitar a su novia, que se habían quedado de ver en un cerro. Y el papá nada más corta de tajo y le dice: no, ya no lo busquen, no lo van a encontrar. ¿Cómo, señor? ¿De qué está hablando? Nuestro compañero estaba con su hija. Dice: sí, pregúntale a quien quieras. Mi hija murió hace más de 10 años. Dice: y ustedes no son los primeros que llegan aquí y me cuentan esa historia. Nunca encuentran a los cuerpos. Una vez que se los lleva ahí al monte, esa cosa que se está haciendo pasar por mi hija, que no lo es, los desaparece. Dice: pregúntale a quien quieras. Y parece que no lo encontraron. Si estás a punto de rentar o comprar una casa, te recomiendo antes escuchar esta historia. Raquel y Carlos son familia nocturna. Se descubrieron como familia nocturna, aunque ya son una pareja y están casados y tienen muchos años de matrimonio, se descubrieron como familia nocturna de closet. Los dos escuchaban Hablemos de lo que no existe, pero no lo sabían. Porque cada quien lo hacía, digamos, con audífonos, en silencio, asustados. Y no fue sino hasta un día en el que estaban haciendo algún arreglo de una casa, porque ellos tienen ese negocio de remodelación de casas,
que se dieron cuenta que el otro estaba muy nervioso y entonces dice, no, tú estás nervioso si escucharas lo que escucho. Y resulta que era lo mismo. Entonces, sí tenía motivos por estar ahí, nerviosa esta persona. No recuerdo si fue Raquel o Carlos. El punto es que me dicen, narrador, te queremos contar lo que nos pasó. No somos víctimas del podcast, pero sí nos pasó algo paranormal después de conocer tu podcast. No tienes nada que ver, pero nosotros creíamos en serio que las historias que cuentan ahí son fábulas, son fantasías, son cuentos. Pero ya nos pasó, narrador, y en serio sí pasan estas cosas. Dice, nosotros tenemos el negocio de la remodelación. Le entendimos muy bien desde hace ya varios años. Compramos una casa. Normalmente las casas que compramos revisamos que podamos hacer un nivel de inversión y después la podamos vender más cara. Nos gusta mucho ese negocio porque a las familias a las que les vendemos las casas, si vieras el rostro que tienen, es que las dejamos chulas. Hacemos reparaciones pero bien hechas. Hacemos que el lugar sea precioso. Hubo una casa que compramos que era una ganga. Estaba a súper buen precio. Le íbamos a sacar muchísimo dinero porque, ¿sabes qué? No estaba en mal estado. La casa estaba muy bien. Ya hacía falta pintura, ya hacía falta tapices, a cambiarle algunas cosas porque no estaban de tan buen gusto, eran muchas cosas antiguas. Como que alguna de las primeras dueñas, como que tenía sus gustos y se veía que la casa conservaba eso. Nosotros llegamos a levanta, quita, pon, deshaz y mueve. No le preguntamos dos veces. Una vez que estaba en nuestro poder, a lo que íbamos. Y también como es un negocio, entre más rápido mejor. Rápido y bien hecho, pero entre más rápido y mejor. Te cuento todo esto, narrador, porque pasó algo raro en el momento en el que la compramos. La habíamos ido a revisar, la habíamos checado, pero ya en el momento que es nuestra, la casa es como si se hubiera opuesto a que le hiciéramos una remodelación. Entiende que tenemos más de 10 años en el rubro. Esto que te estoy diciendo no nos pasa, nunca nos había pasado. Nunca. Y hemos estado en una cantidad, hemos estado casi en un centenar de lugares. No nos había ocurrido. Ahí te va. Cuando llegamos los dos, comenzamos a hablar acerca de, muy bien, aquí tenemos que mover acá, cambia el techo, haz unas repintadas en esta parte, esta pared definitivamente va con tapiz, mira el piso de aquí que es duela, vamos a quitar toda esta sección y vamos a poner de este tipo, vamos a generar un contraste de color con esto, necesitamos hacer que este cuarto se vea como más profundo, más grande, entonces vamos a hacer estos tipos de combinaciones de colores que nos vayan a ayudar. Y conforme íbamos hablando, el aire de la casa se iba volviendo denso. De hecho, nos pasó algo que al día de hoy yo sigo queriéndome hacer la idea que me lo imaginé. Pero te juro, así te lo juro. Cuando llegamos a esa casa, eran más o menos las 10, 11 de la mañana. Salimos a las 3 de la tarde. Estás hablando de 4 horas para hacer planes de remodelación, presupuestos bien hechos a detalle, y si sí quedaba una cosa o no quedaba la otra y cosas de ese tipo. Y narrador, te juro que conforme íbamos platicando todo esto y avanzando, la casa se volvía oscura. Era como si era de noche. De hecho, en el momento en el que salgo de ahí y veo el sol, me quedé impactada. Y volteo entonces con mi esposo. Le digo, ¿soy yo o adentro de la casa estaba oscura? Cuando volteamos, la casa se ve oscura, pero no tiene persianas y no tiene cortinas. No nos vamos a hacer ideas, vamos a seguir lo nuestro. Vamos en el camino a la tienda para empezar a comprar cosas que ya son básicas que vamos a ocupar en herramienta o en cosas para cambiar. En el camino me va diciendo, oye, se sintió media rara la casa, ¿verdad? Y ella sí, oye, sentía como mucha presión. Y él, en algún momento me faltó el aire. Bueno, narrador, a partir de ahí, remodelar esa casa fue una pesadilla lo que le sigue. Empezábamos a pintar una pared. Al día siguiente, la pared aparecía con marcas de mano, la pintura tirada en el piso, había huellas como si hubiera habido allanamiento de morada. Tuvimos que invertir en cámaras y narrador. Vimos cómo se caían las tinas sin que nadie estuviera ahí. No grabamos video, no nada, porque no nos interesa eso. No nos interesa, no es nuestro negocio es remodelar. Mi esposo, cuando está solo en la casa, me empieza a hablar acerca de una viejita que ha visto ya varias veces reflejada en espejos a una viejita y que se ve súper enojada, pero súper enojada. Oye, narrador, yo en serio no sé qué hacer. Nunca me he enfrentado a estas cosas.
Pongo un tapiz, está arañado al día siguiente. Estamos empezando como a montar una cosa porque desmontamos una parte de la cocina, la tarja o algo así, y estamos montando algo nuevo y al día siguiente está tumbado en el piso. Tenemos 10 años en esto, estas cosas no pasan. Hacemos revisión previamente de la madera, la forma en la que trabajamos, dejamos las cosas muy bien. Alguien lo está desarmando a propósito. Así es que me acordé de tu podcast y dije, aquí hay gato encerrado, aquí está pasando algo. Y me puse a preguntar a todos los vecinos. Llevaba la descripción de la viejita y empecé a preguntar, oiga, ¿cómo está? Somos sus nuevos vecinos, nos encargamos de un negocio de remodelación. Y como el quinto o sexto vecino, porque nadie nos dio nada de información del lugar, muchos eran nuevos, muchos nunca habían convivido con nadie ahí, otras de esas personas no nos querían ni abrir, pero hubo un vecino que cuando le dije, nos encargamos del negocio de remodelación y compramos esa casa, silbó y me dijo, uy, con esa no van a poder, doña Hermilia nunca ha dejado que la puedan remodelar esa casa. ¿Quién es doña Hermilia? Fue la primera dueña. Ella, junto con su esposo, fueron construyendo la casa y le empezó a hacer a ella su gusto. Te estoy hablando ya de los 60. Entonces, ya han venido varias familias y parejas y la quieren remodelar y nunca pueden, se terminan yendo. Y entonces ella dice, pero la señora, o sea, falleció en la casa o algo así. No, ella la vendió y como 10, 15 años después falleció. Pero desde que falleció, no han podido remodelar ni mover nada de esa casa. Es como si se hubiera quedado pegada a ella. Y narrador, pues a mí sí me hizo sentido. Fui y me busqué un padre. Vino a la casa, yo le dije, padre, en la casa hay fantasmas, por favor ayúdeme. Empezó a hacer un exorcismo en la casa, se fue cuarto por cuarto. No pasó nada, nada, excepto un detallito del cual el padre no percibió. O tal vez sí. Cuando se iba despidiendo, dijo, pues miren, yo no sentí nada, no percibimos nada, pero la bendición de Dios ya está en esta casa. ¿Y saben qué? Hasta se ve más brillante, se ve más bonita. Y cuando volteo, ya no está oscura. Y me di cuenta que doña Hermilia ya se había ido. Y narrador, pero así te lo juro, después de eso, ni un problema con ninguna de las remodelaciones. Todo lo pudimos cambiar y nos deshicimos de la casa. Si te gustan los relatos de exorcismos, este es uno de los más oscuros que he escuchado. Esta fogata de historias inició con una historia de un tema que es muy oscuro. Lo que parece que son como invocaciones y posesiones. Bueno, te quiero contar que me topé en esta semana historias del padre Amort. El padre Amort, el padre Gabriel Amort, fue el sacerdote exorcista y él estuvo como aprendiz del padre Cándido Amantini. El padre Cándido Amantini era un sujeto muy peculiar. Era un sujeto que Gabriel Amort lo describe como una persona con un don. Él decía que Cándido Amantini, su maestro de exorcismos, al momento de ver una persona o ver una fotografía, él podía determinar en segundos si la persona estaba poseída o no. No ocupaba mayor prueba. Gabriel Amort, él se describía a sí mismo como una persona sin ningún poder especial. La única forma en la que él se podía dar cuenta si había un diablo dentro de una persona era que el diablo se manifestara, porque de ahí en fuera él no sabía. Y él decía que muchas personas se manifestaron hasta su cuarto, quinto, sexto, 10º exorcismo. El padre Cándido no era así. El padre de Cándido tenía esta habilidad. Y el padre Cándido Amantini hacía pruebas con el padre Gabriel Amort. Le ponía fotografías de personas enfrente y le decía, a ver, Gabriel, dime por favor, ¿quién de estas personas tuvo algún problema de posesión o está poseída? Y Gabriel Amort se reía y dice, padre, no esté jugando conmigo, no se puede terminar. Me dice, no, velo por favor, ve a detalle y dime quién de estas personas está o pudo haber estado poseída. Padre Gabriel Amort señala una y le dice, pues esta porque tiene cara de enojada. Y dice, no, Gabriel, no estamos jugando. Me dice, no, padre, pues no juegue conmigo. Esto no se puede terminar. Y el padre le dice, esta y esta persona no lo logras ver. Son personas que tienen algo, ¿no? Por medio de una llamada, al estarlos escuchando por más de un minuto, el padre Cándido, esta persona está endemoniada. Pero padre, ¿cómo lo sabe? Y es con el tiempo que se da cuenta que el padre Cándido Amantini lo que ve muy normal es un don. Él percibe eso. El padre Gabriel Amort no. Pero tal vez estas cosas ocurren por algo, tal vez el don disminuyó, o tal vez
fue de novatada porque el padre Cándido Amantini, lamentablemente, fue víctima de un tipo de brujería que al final se cobró su vida. Esta historia es contada por un exorcista que fue alumno del padre Gabriel Amort. Y en algún momento, él se enteró directamente de esta historia que le pasó al padre Cándido Amantini. No sé si fue en los primeros años del padre Cándido o en los últimos, pero parece que de ahí se deriva la enfermedad que se cobró la vida del padre Cándido. Y es que hay un tema relacionado con los exorcistas. Los exorcistas se enfrentan, por una parte, a los demonios, pero por otra parte, a los brujos, a las brujerías. Y hay muchos que no creen en la brujería. Y está bien no abrir las puertas de tu mente a la brujería, pero si quieres tomar un consejo, te hago una recomendación que en serio, muchas personas que no creen en este tema, aún así han experimentado esta situación. Si te llegas a topar con un trabajo de brujería, jamás vayas a tocarlo con tus manos desnudas. Jamás. Toma un palo y pícale y muévelo. Hay gente que te dice que te pongas guantes. Yo te recomendaría simplemente sácale la vuelta y continúa tu camino. El padre Cándido Amantini está en medio de una situación. Hay una persona afligida, afectada, y él se ha dado cuenta que esto es por medio de un trabajo. Le están haciendo brujería. Pueden ubicar dónde está dicho trabajo, lo dejaron cerca de la persona. ¿Y sabes qué? En un paño metido dentro de una bolsa hay un muñeco vudú. Y ese muñeco vudú está dirigido a la persona y le está generando muchas afecciones. El padre Cándido Amantini es de otra época, es de otro tiempo. Recuerda que el padre Gabriel Amort es el que empieza a hacer que resurja el tema del exorcismo. Ya estaban siendo recluidos, estaban intentando eliminar el exorcismo de la iglesia. El padre Gabriel es el que empieza a documentar estos casos y gracias a la documentación del padre Gabriel, los exorcistas se empiezan a enterar de detalles de estos casos y empiezan a tener reuniones. Antes de eso no existía. Antes de eso los recluían y de hecho los trataban como cosas raras, como peste. Los mismos sacerdotes de la iglesia. Ellos lo cuentan, ellos lo narran. El padre Cándido Amantini es de esa época en la que el exorcista es una peste. Y aunque es un tipo muy querido por muchos, por el cardenal y por ciertos sacerdotes, no es una persona que se haya llenado de toda la información de más personas de su gremio. Eso hace que él tal vez no supiera que no debía de tocar la brujería con las manos, porque agarró el muñeco vudú. Y a partir de ahí empezó a desarrollar una tras otra vez diferentes tipos de cáncer, directamente relacionado a que tomó esa brujería. Parece que por los estudios que tenía antes no tenía absolutamente nada. Y aunque se hacía pequeños exorcismos, finalmente parece que esta enfermedad fue la que lo consumió. Y es que es un tema fuerte, el de las maldiciones, que terminan afectando el cuerpo. El padre Gabriel Amort lo tiene muy claro por la historia de Rosa. Resulta que Rosa está a punto de casarse con su esposo. Tiene una relación muy bonita, ellos viven en Italia y están decididos a que van a hacer su vida juntos. Un matrimonio 100% chapado a la antigua. Te estoy hablando que esto tal vez ocurrió entre los 60s y los 80s para que puedas ubicar la época. Entonces, Rosa va con el padre Gabriel Amort y le pide que por favor la exorcice a ella, a su esposo y a su familia. Y el padre Gabriel Amort le dice: Rosa, ¿de qué estás hablando? Tú eres una mujer buena, tu esposo también, tus hijos. Padre, nos están haciendo brujería, nos están maldiciendo, nos están dañando. Y tiene mucho tiempo, pero ya me di cuenta que es brujería lo que nos están haciendo y ocupo que nos exorcice y nos proteja. ¿De qué hablas? Y Rosa le cuenta una de las historias más despiadadas que escuchó el padre Gabriel Amort. Resulta que justo antes de casarse, regresando en el tiempo, antes de que tenga este esposo y sus hijos, Rosa está a punto de casarse con este sujeto. Y este esposo de ella está decidido a entregarse por completo esa vida con ella y van a hacer algo increíble juntos. Pero todas las familias tienen sus fichitas. Y es bien importante entender que el lazo familiar tiene un nivel de peso tremendo y en la brujería es peor. Él tiene un hermano que parece que es un tipo que siempre tiene excelentes excusas para no trabajar. Un sujeto muy flojo. Y él está muy molesto porque está pensando en casarse, está juntando dinero para eso y su mamá comienza a exigirle dinero para ayudar a su hermano.
Y en un arrebato de coraje, de cólera, porque al final será muy buena persona, pero no deja de ser un ser humano, él exclama de una forma muy burlona y enojada: yo no le voy a estar dando dinero a ese holgazán. Dice, ese tipo es buenísimo y es un experto, aunque sea mi hermano, es un experto en buscar excusas para no trabajar. El hermano se ofende, se da la vuelta y se va. Pero la mamá, aquí es donde entramos en temas bien delicados. La mamá no era una mamá que fuera como tan ecuánime. Tenía sus favoritos y acababa de ofender al favorito número 1. Lamentablemente, este chico que estaba por casarse no era su favorito. Tal vez por eso tenía un carácter bien forjado, porque no le tocó que le dieran tantos mimos, y le tocó sacar las cosas adelante por él solo y ver cómo a otros les favorecían las cosas, y digamos que esos los terminó echando a perder, como su hermano, ese tipo que no trabajaba. Te cuento esto porque lo que hizo su mamá fue despiadado y sin corazón. Su mamá, el poco amor que tenía, lo tiró a la basura en ese instante, viendo que insultaron al hijo, al que ella adoraba y al que quería a su favorito. Volteó con él y le dijo: tu hermano está enfermo y esas enfermedades le causan dolor, y de aquí en adelante tú vas a conocer y vivir el dolor que está viviendo él también. Antes de que se casara, y te estoy hablando que eso fue 2 semanas antes de la boda, antes de que se casara, de un día para otro perdió movilidad en las piernas. Comenzaron achaques en todo el cuerpo. Empezó a ir a doctores, a psicólogos. No había nada. Él estaba bien, pero no podía mover el cuerpo. Entonces puede ser algún tipo de afección psicológica. Tampoco. Lo están tratando y no avanza. Después de ese conflicto viene otro tipo de problema de salud y está el tipo casi inválido. No tiene fuerza en el cuerpo. Se casan, las cosas mejoran un poco, viene el primer niño y empieza con problemas respiratorios, viene el segundo niño y empieza con tumores. Ya han pasado 10 años del matrimonio. 10 años del matrimonio tremendamente fuerte. Los niños van 4 ocasiones en que les detectan que tienen un tumor maligno. Y cuando van a hacer la operación, después de haber revisado todos los exámenes de sangre y un par de radiografías, una vez que los niños están ya en quirófano y ya avanzó la cirugía, ya está abierto, no hay nada dentro. Nada. Pero cuando les hacen los estudios un par de meses después, esa cosa regresó. Y está ahí. Y esta chica, pobre Rosa, se está volviendo loca. ¿Cómo puede ser que su familia tenga tantas afecciones físicas? ¿Por qué le trajo la mala suerte de esta situación? Y muy probablemente es ahí cuando el esposo le revela este conflicto que vivió con su mamá. Pasa el tiempo, pasan estas situaciones, y una vez más va a hablar este hombre con su madre. Y tiene una discusión tan airada que la mamá le dice: que el cáncer se coma tu lengua. Y se va de él ahí impactado. Al día siguiente, este hombre tiene cáncer en la lengua. Y es ahí cuando Rosa va directamente al padre Amor. Y es cuando le dice: padre, nos están embrujando, ya lo entendí, después de tanto tiempo me queda claro. Y esto es lo extraño, porque este hombre, después de 10 años de afecciones, con cáncer en la lengua, después de exorcismos continuos durante una semana, él y su familia ya tenían perfecta salud. Desaparecieron todas esas cosas. No te estoy diciendo que si hay una enfermedad se cure con un exorcismo. Te estoy diciendo que ellos específicamente habían sido víctima de una maldición familiar explícita desde la boca de su madre.